All right, thank you very much, everyone. Bien, muchas gracias a todos por unirse el día de hoy. Por favor, asegúrense de que conecten el idioma que necesitan escuchar, ya sea español o inglés, utilizando el globo terráqueo. Está debajo en las configuraciones de la pantalla de Zoom. Muchas gracias por unirse a nosotros y nosotras en este webinario. Estas presentaciones van a estar en inglés y en español, entonces por favor únanse al canal de interpretación apretando el botoncito que parece un globo terráqueo en las funciones de Zoom que pueden ver abajo en su pantalla. If you want to make any questions, Si van a hacer alguna pregunta, pueden dejarlo en la sección de preguntas y respuestas para que la podamos contestar una vez que todas las presentaciones estén. are done. Por favor, si tienen alguna pregunta para las panelistas, déjenla en la función que se llama QIA y la vamos a ir respondiendo o por escrito o al final de todo la van a responder los panelistas. Muchas gracias de antemano por todas sus preguntas. Bien, estamos reunidos aquí hoy para hablar sobre algunas de las peores consecuencias de las desfinanciaciones en ayudas internacionales, específicamente financiación que solía llegar desde parte de los Estados Unidos y los últimos cambios políticos en las migraciones regionales también diseñadas o impuestas por los Estados Unidos. Impacto afecta a los más vulnerables, las personas desplazadas o migrantes, niños y sus familias que pertenecen a comunidades indígenas, particularmente niños de Guatemala, que son desplazados y comunidades indígenas. Para esto nosotros tenemos disertantes maravillosos que van a hablar sobre un rango amplio de esfuerzos eh, de organizaciones y ONGs grandes para proteger los derechos de estos niños y de sus familias, la protección de sus derechos, los derechos humanos, consejería legal, traducciones, eh, no solamente en Guatemala, sino también en los Estados Unidos, así que esperamos que les guste esta conversación y de nuevo, si tienen alguna pregunta para los disertantes, pueden presentarlas en la sección de preguntas y respuestas o Q&A. Nuestro primer disertante es Delia Catú, de la asociación PopNo. Es una coordinadora multidisciplinaria del programa de migración de PopNo que trabaja en diferentes áreas de Guatemala. Ella también es activista para los derechos de mujeres maya, especialmente defendiendo mujeres de violencia de género y está a cargo de apoyar a niños que son deportados o que se los... Esta es la intérprete. En los Estados Unidos, ella va a presentar una investigación muy interesante que PopNo hizo junto con otras organizaciones eh, en el impacto de la desfinanciación en las organizaciones para los migrantes a lo largo de eh, otros países de Centroamérica y México. Y Muchas gracias, Delia. Por favor, cuando quieras, te voy a pasar tu presentación. Muchas gracias, Mara. Takarik chinimalej iwanujes, utzipetik, Janila Yikikoti Goirikim. Buen día para todos y todas. Es un gusto estar con ustedes compartiendo también el trabajo que hacemos desde Asociación PopNog en Guatemala. Mi nombre es Delia Catú, como lo decía Mara, soy coordinadora del programa de inmigración de la Asociación PopNog. ¿Puedes pasar, Mara, por favor? Pues somos una asociación enfocada
directamente que trabaja con pueblos originarios. Nosotros acompañamos a niños, niñas, adolescentes que han tenido una experiencia migratoria retornada, le llamamos, sin embargo, pues ha sido deportada hacia sus comunidades de origen. Nosotros los acompañamos en tema de salud física, en tema de atención psicosocial, asimismo en el tema de educación, em, brindarles un poquito sobre la capacitación vocacional, la asistencia de búsqueda también legal, algunas alternativas económicas, entre ellos pues también lo que la familia necesite de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que también se enfrentan. Desde PopNoc se ha venido trabajando y contribuyendo la defensa de los derechos de los migrantes, especialmente de niños, niñas y adolescentes. Eh, También informamos sobre los riesgos y peligros en la ruta migratoria. Orientamos a toda persona que le llamamos potenciales migrantes que conozcan sus derechos, cómo defenderlos de ellos, cómo cuidarse en el camino de la ruta migratoria, utilizando también el derecho a migrar y no migrar. Asimismo, la asesoría legal y acompañamiento en los casos que se requieren, en tema de denuncia, en tema de también de la búsqueda de algún refugio. No brindamos, digamos, esa parte directamente, pero hacemos coordinaciones con otras instituciones de esta parte. También orientamos y localizamos y acompañamos a las personas migrantes desaparecidos, le llamamos nosotros, en temas de repatriación. El acompañamiento que les damos es prácticamente psicosocial, psicológico, con este duelo, con ese dolor de una pérdida de un familiar. Y pues ese es el acompañamiento que damos. Esto es como de manera general del trabajo que realizamos como POP, ¿no? Siguiente. Eh, ya lo decía Mara, nosotros estuvimos en la participación de un sondeo de algunas organizaciones que son de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, pues a raíz iniciando el año, en el mes de enero, pues sabemos de la nueva administración de Trump, prácticamente en Estados Unidos, las medidas del impacto, la reducción de los recursos económicos, estos cambios trascendentales políticos migratorios que ha surgido y sabemos el congelamiento de los fondos, especialmente en América Latina, ha generado impactos sobre las personas migrantes en relación digamos, las personas en movilidad humana, que necesitan algún tipo de protección y que también ponen en riesgo su vida. Y no han sido como solo 25, 100, sino han sido miles de personas en contexto de movilidad humana y que buscan, digamos, ese acompañamiento, buscar, digamos, alguna situación que puedan ayudarlos sobre la prevención de algún tipo de violencia o el tema de discriminación frente a la ruta migratoria, en frente a lo que también ellos están viviendo. Em, el siguiente. Pues se ha realizado un sondeo, eso sucedió de enero a marzo, en la cual, como lo decía, nosotros participamos. Han sido 33 organizaciones no gubernamentales y en ellas pues han sido 2 redes de organizaciones regionales e internacionales que se encuentran pues en América, y es como vemos que un 52% de estas organizaciones han recibido fondos indirectamente de la PRM, y también de USAID como de la BEA, por medio, bueno, a través de fundaciones o a través del consorcio, entre otras organizaciones y con mayor capacidad de gestión financiera. Pues esto nos dice que los fondos directos con más frecuencia de estas 33 organizaciones
han sido de la Oficina de Población Refugiada y Migración. Vemos un poquito como esas cifras que solo estamos sondeando a 33 organizaciones. Siguiente. Pues esto ha afectado directamente no solo a las organizaciones, y también tiene un impacto bastante grande en las organizaciones, en las personas que trabajan en las organizaciones. Y esto pues ha afectado directamente a ellos. Se estima de esas 33 organizaciones que el 58% podrían cerrarse completamente si no reciben nuevamente un fondo o no localizan un fondo. De estos posibles cierres, el 87% ocurren en un periodo de 6 meses y el 13% de un año. Ese es como tal de las organizaciones. Y pues esta perspectiva, tanto a corto, a mediano plazo, este impacto no solo a las organizaciones y a sus trabajadores, sino también a la capacidad de respuesta frente a los riesgos y a las necesidades de las personas en movilidad humana. Una de las medidas inmediatas que ha sido la reducción del personal, es un corte como abrupto, ya seguramente los otros colegas también dirán y tienen como esa experiencia, este corte tan repentino que ha sucedido, pues el tema del corte del personal. Básicamente ha buscado nuevas como formas o busca esas nuevas formas y ese financiamiento. El 46% de las organizaciones han tenido que recortar hasta un 75% a su equipo. eh, Esto es de las 33 y una de ellas ha tenido que prescindir prácticamente de todo el personal. Es lamentable, pero sí, eso sí, imagínense estos efectos como el cierre de las organizaciones, los despidos tal vez inmediatos contribuyen directamente al aumento del desempleo, y es más, en Guatemala va en aumento esta parte. Pues el siguiente, otro de los impactos importantes que es la protección de los derechos humanos y la asistencia humanitaria. Ya hablamos del cierre de las organizaciones, el impacto también de los mismos trabajadores y mucho más, el impacto de los derechos de las personas que nosotros asistimos. La asistencia humanitaria que cada una de las organizaciones también da a las personas en movilidad humana. Pues en el 2024 se estima 758.252 personas que estaban a la espera de una respuesta sobre su estatus migratorio tras ser puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración. Además, 78.975 personas solicitantes de refugio en México. También está, bueno, estos datos son oficiales de los países de destino y tránsito de México y Estados Unidos. También está el 936.500 personas solicitantes que ingresan a Estados Unidos, y eso está por medio del CBP-1. Y se registraron también 2.635.005 personas que se encuentran prácticamente en las fronteras el sureste. Siguiente. Está también, no solo ya hablamos de esta parte, sino también el impacto con los objetivos de desarrollo sostenible. Y pues ahí estamos como esta parte del el impacto que se tiene al objetivo 3, salud y bienestar, al objetivo 5, a la igualdad de género, al objetivo 10, la reducción de las desigualdades, el objetivo 11, el cuidar, ciudades y comunidades sostenibles, y también el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Esto pues son principalmente de los programas y de los proyectos que ofrecen esa asistencia y protección legal. Esto ayudan a las personas a acceder a los derechos de refugios, a protección, al tema de denuncias, a los delitos
o violaciones de los derechos humanos. Más que todo es un 46% que ahí también nos lo muestran. También se ha visto afectado el tema de la atención en salud mental, que es prácticamente el acompañamiento que nosotros también como POCNO hacemos, el apoyo psicosocial, la asistencia humanitaria, la atención especializada en casos de violencia de género, la estrategia de incidencia política y la atención especializada en niños y niñas, como lo vemos en estas cifras. Además, entre pues un 25 y 30% de los programas que han brindado ayuda básica como alimentación, el agua, el alojamiento, la salud, han sido vistos y, digamos, esta parte comprometidos. Estas acciones son esenciales en el día a día, especialmente y considerando el aumento prácticamente de la violencia que provoca el desplazamiento forzado, los riesgos durante la ruta migratoria y las crecientes necesidades de la población. Siguiente. Otra de las necesidades que también vemos como urgentes y que se pueden tal vez agravar es la alimentación. Sabemos que desde el tema de la movilidad, pues el agua es fundamental, el alojamiento, porque buscan el espacio en donde descansar las personas en movilidad, el tema de salud física, la atención inmediata, la atención inmediata ante las agresiones, la violencia basada en género, digamos, también la tortura, los tratos crueles e inhumanos, todo en movilidad humana, el acceso también a medicamentos para, digamos, para las personas de la diversidad sexual, como también los medicamentos de las personas con VIH, el acompañamiento a casos de denuncias, el acompañamiento emocional, espiritual, que algunas organizaciones como nosotras, pues también abordamos esta parte, esas herramientas para cubrir el VIH en movilidad, disminución de la capacidad de atención a a esos diversos programas, porque el recorte del personal pues también disminuye esa capacidad de atención a las familias, la de las organizaciones civiles en el terreno, ya no se puede hacer como coordinaciones, entonces todo se centraliza en uno y pues también no tenemos como esa capacidad. La incidencia social en las comunidades acogidas, el aumento del riesgo y las amenazas, mm, como las cuales son el abuso y los delitos, los robos, las extorsiones, los diferentes violaciones de derechos que están y que sufren durante la ruta migratoria, la inseguridad física, la trata de personas, un poco eso. Siguiente. Bueno, a raíz de este sondeo nos deja a nosotros, ya lo compartí, a raíz de todo eso, esas necesidades, esos recortes, esa asistencia que ya nos está dando, digamos, a las familias, pues a raíz de eso, eso nos deja como también reflexiones, como un aprendizaje y unas buenas prácticas, pues son como las líneas de acción, digamos, esa parte, cómo lo podemos hacer. Sí somos organizaciones que trabajamos hacemos y brindamos una asistencia humanitaria, pero ¿cómo podemos hacer para poder seguir, digamos, en el terreno? Pues lo veíamos como el trabajo colaborativo entre organizaciones, la no duplicidad de esfuerzos, la coordinación entre dónde estás tú, dónde está la otra organización y cómo hacer un trabajo en conjunto, las acciones tal vez de monitoreo, de incidencia, el tema de la visibilidad y las necesidades entre el contexto en el que nos encontramos prácticamente, la mitigación de las causas de la migración forzada, un poco pues de
de lo inmediato, así como esta parte es, lo otro es la optimización y priorización de los recursos. Qué podemos hacer, qué no podemos hacer, ver tal vez cuáles son, tal vez no son los que no nos sirven o nos sirven, sino esa priorización de necesidades, también eso podría ser un poco la permanencia de lo que ya hablábamos arriba sobre el cierre o de las organizaciones o de despidos directamente inmediatos al personal, un poco también la reestructuración de la organización. eh, Tal vez, pues antes trabajábamos en un área más grande, pues hoy en un área como priorizar como un poco más el área. Esto un poco lo vemos de esta manera, el fortalecimiento entre las redes y los espacios y la colaboración, no solo como a nivel macro, sino a nivel comunitario, que también eso puede ir ya sensibilizando a las familias, a las mujeres, niños, empoderándonos también para poder hacer acciones en conjuntas y la asistencia, y pues brindar una asistencia humanitaria desde la comunidad, desde donde se tenga una atención a la población directamente, como también el tema de la incidencia, garantizando eh, los derechos de las personas. Es un poco el tema también de un poco de monitoreo en dónde podría hacer eso, un poco el tema de la visibilidad y los riesgos que vemos de acuerdo a las necesidades que enfrentamos. Eso, siguiente, pues vemos también algunas estrategias preventivas para evitar este corte de personal, este cierre de organizaciones y continuar y brindando esa asistencia humanitaria es promover espacios de intercambio, como lo decía al inicio, entre organizaciones, el compartimiento de las buenas prácticas para la creación de una estrategia sostenible del trabajo, un trabajo colaborativo. Creo que eso también nutre bastante el fortalecimiento del trabajo con las comunidades de base ya para implementar, para impulsar la solidaridad, la empatía con las poblaciones. También un poco, también ahí lo dice el acompañamiento bueno, las campañas de fondos comunitarios como efectivos, eso nos pueden ir brindando, eh, como mitigando un poco el cierre de las organizaciones, campañas de recaudación, ya sea bueno, estábamos colocando esta parte con algunas industrias del cine, la música, del cine, la música, el arte, pues puedan hacer tal vez algunas donaciones, crear algún fondo de emergencias, eh, también la diversificación de fondos, eso también nos ayuda a no centralizarnos solo, digamos, en un lugar o eh, de algún fondo donde también sino diversificar esa parte. Un poco también sobre los voluntariados. Hay universidades, hay instituciones donde también, y organizaciones también donde prestan algún tipo de voluntariado y poder hacer esta parte de los proyectos compartidos con otras organizaciones, otras redes, pues eso también disminuye un poco ese impacto que vemos, un poco también la recaudación de los fondos con grandes donantes de manera individual, no centrarnos, como lo decíamos, solo, sino que de manera más igualitaria. Pues eso nosotros como POCNOG, pues vemos también que una de las debilidades que tenemos es que tenemos, digamos, estamos centrados, estamos solo con donantes, entonces no tenemos como esta parte de cómo financiar, cómo hacer esa parte, tener como nuestros propios recursos. Eso también lo vimos como una de las debilidades que prácticamente las organizaciones que estamos dentro de estas redes, de estos espacios, pues vemos también eso. Pues algo que también vimos, porque como POCNOG, y no solo POCNOG, sino otras organizaciones que no se vieron tan afectadas fueron las organizaciones de carácter religioso, porque pues cuentan con otro tipo de donaciones o el tema de las comunidades, y entonces pues no vemos
cómo se afectaron prácticamente ellos. Sin embargo, también escuchamos otras situaciones en Estados Unidos. Ya estaría entrando desde las iglesias, desde los donantes religiosos. Un poco esto, pues esto fue como el sondeo que se realizó en estas 33 organizaciones en la cual PopNoc participó a través de este ejercicio. Pudimos observar lo que les decía directamente a afectaciones en las comunidades y este impacto se da directamente en las comunidades. Y lo hablo desde PopNoc. Nosotros estamos centrados en el departamento de Huehuetenango, que han habido cierres de oficinas de la ONU, de ACNUR, y pues ya no podemos darle seguimiento a los casos, el acompañamiento que damos, y pues el trabajo se va deteniendo y se va acumulando, y pues no estamos dando esa asistencia humanitaria. Somos testigos de eso, desde las familias que Delia, nosotros muchas acompañamos. gracias. Tenemos que pasar a Amy, Muy bien, pero por muchas favor, gracias. esto todo es muy útil porque necesitamos mucho más de estas evaluaciones y análisis. Seguro que estas necesidades que ustedes identificaron tan bien, son la misma de otras organizaciones. Y entonces lo que queremos es que los donantes nos presten mucha atención a todo lo que acabas de decir vos para que sepan ahora. Entonces todo esto es muy útil, solo que tenemos que movernos y si alguien tiene alguna pregunta, por favor háganla en el Q&A, en el cosito que dice QIA. Muchas gracias. Gracias, Delia, de nuevo. Amy, no sé cómo pronunciar su apellido, debería ser Schaltegger. Lo lamento, Schaltegger. Amy ha trabajado mucho con MyRun y los niños desplazados, acompañando a niños, trabajando con integración en la comunidad y su origen en otros momentos de proyectos de derechos de los niños, y eligió hablar acerca de su experiencia, lo que ven en sus programas, y ella ve la misma reintegración y derivación de niños del Triángulo Norte de los Estados Unidos y México, así que Amy puede mostrar su presentación y decirnos qué es lo que sabe del último mes. Thank you. Thank you, Mara. It's great to be here. Gracias, es un placer estar aquí con todos ustedes. Es un placer seguirlos, Delia, de PopNoc, que vamos a estar hablando sobre nuestra relación con ella también. Como todos sabemos, ha sido un momento de cambio constante que es muy difícil para nosotros imaginar y seguir del paso a medida que estamos sentados aquí en este espacio, queriendo reflexionar sobre esto y aprender más y imaginar más cómo es la vida de los niños y familias con todos estos cambios y qué significa para sus propias vidas. Y estoy aquí como papel de directora de los programas de reintegración, y mi conocimiento principal y capacidad de entendimiento es acompañar niños o niños separados que han vuelto a Guatemala y estos programas, y ya sea una elección intencional, algo que quieran, o ya sea que sienten que es la única opción que tienen, o ya sea que los hayan devuelto aunque no lo hayan querido desde los Estados Unidos o México. Así que esa es mi parte del rompecabezas. Es global, comenzamos en los Estados Unidos, y en los Estados Unidos tenemos oficinas que dan apoyo social y legal a los niños separados. Tenemos programas para migrantes en tránsito y tenemos un trabajo de autobús trabajando en áreas, además del trabajo que hacemos aquí. Y como pueden ver, pero ningún niño aparece en la Corte de Inmigración con representación de alta calidad. Eso se encontró hoy, y queremos avanzar leyes y políticas que sostengan la justicia para los niños y hacerlo global y asegurarnos que haya soluciones para
el mejor interés del niño, porque queremos asegurarnos que ningún menor se sienta forzado a migrar. Queremos que la migración sea una elección y no una necesidad, y de vuelta, esta es una realidad muy complicada que estamos viviendo. Tomen esta información por un momento, han pasado menos de 4 meses. Este es un resumen de algunos de los cambios de las políticas y prácticas que hemos visto, que han afectado profundamente a los niños de Guatemala. Ciertamente no voy a leer todo esto, pero léanlo por un momento y déjenme destacar algunos de ellos a medida que hablo de qué tipos de cosas estamos intentando hacer o continuaremos haciendo en nombre de acompañar a los niños. Han sido un socio en el programa que brinda estado refugiado para niños centroamericanos en los Estados Unidos. Fue una de las primeras cosas que se fueron, y después la nueva gestión, cuando se cancelaron otros programas, tuvieron un gran impacto en México, y eso ha impactado dramáticamente, y seguimos viendo cosas como aumentos de requisitos o requisitos cambios de los patrocinadores que acompañan a los niños, así que niños que están en la posibilidad en los Estados Unidos, que pensaron que tenían un patrocinador, se enteraron que ese sponsor no los cuidaría una vez liberados a la comunidad y ya no sean elegibles, y esto impacta a todos los niños en el viaje en Guatemala antes de irse, a medida que entran en México, y impacta en los Estados Unidos, y los impacta al volver a Guatemala también. Y CAIN tiene distintas áreas de competencia que nos centramos, así que rápidamente voy a repasar estas áreas de competencia para ver cómo afectamos y lo que estamos haciendo. Y vamos a hablar más acerca de reintegración, que es lo que yo más sé. Así que nuestro equipo legal, tenemos oficiales en todos los Estados Unidos que brindan asistencia legal para niños que no tienen compañía, que no van al tribunal solos. Sabemos que todos entendemos y creemos que ningún niño tiene que ir a representarse a ellos mismos en el tribunal de ninguna edad. Y esta parte solamente puede tomar todo el tiempo, y prometo no hacer eso, Tamara. Sé que tenemos un horario, pero la representación legal para acompañar a niños ha sido afectada. Se cortó en marzo, se ha restaurado, al menos por ahora, hasta septiembre. Hay litigaciones sucediendo, y lo que significa es que durante el momento de incertidumbre algunos niños quedaron sin abogados. Van a tribunales solos, donde inicialmente tenían a un abogado que los iba a representar, o niños que están entrando al sistema ahora puede que no tengan ese mismo acceso. También vemos que los niños se quedan más y más en lugares de custodia o lugares de refugio en los Estados Unidos, y son responsables de la protección de niños que están en los Estados Unidos sin acompañamiento, y es aún cada vez más difícil tener consejo legal en estos refugios para trabajar con los niños mientras están bajo esa custodia. Como mencioné previamente, en enero de 2027 finalizó el programa de los refugiados, está volviéndose a formar, pero eso era un programa increíble que no existía, y en la última gestión de Trump que volvió, ahora no está funcionando. Hay una orden de la Corte que dice que se supone que tiene que funcionar, pero que dice que los niños se tienen que reunificar con sus padres en cualquier estado de los Estados Unidos. Es una oportunidad para los niños y los cuidadores o padres para ser reunidos de forma segura. Hay una orden de corte, pero no tenemos en claro si el gobierno está cumpliendo con esto. Y por supuesto significa que los servicios no están disponibles, el personal y otros lugares de este programa y otros programas de refugiados han sido recortados. No estamos seguros exactamente, hay niños en Guatemala que se aprobaron como refugiados y se reunificaron con sus padres en los Estados Unidos. Pueden ir bajo esta orden de corte, pero no estamos seguros
aún no se ha restaurado y aquellos que están en el proceso, que tenían un caso, han perdido la oportunidad. Así que de vuelta, esto es solamente una parte desafortunada pequeña del paisaje, de la imagen para los niños. Es abrumador y quiero continuar reflejando la realidad, que esto es confuso y abrumador para nosotros. Así que de vuelta, imagínenselo cómo se sienten los niños que están pasando por esto. El trabajo que Kind hace con los niños que acompañan en los Estados Unidos, el trabajo legal que hacemos, siempre es acompañado desde el lente de punto de vista de trauma para asegurarse que los niños tienen servicios psicológicos junto con servicios legales, como referencias a agencias comunitarias, actividades en grupos, todo tipo de cosas para asegurarnos que los niños tengan sus necesidades básicas cubiertas, pero también la oportunidad de cumplir con las necesidades de educación, y esto, y al no tener acceso a sus abogados a través de la financiación que recibíamos, que se detuvo ahora, limita el acceso que tienen al personal psicológico para poder apoyar sus necesidades. Y nuestro equipo psicológico dice que también les cuesta encontrar lugares para poder continuar trabajando porque hay más miedo, hay miedo en cuanto a los rumores, historias reales sobre dónde la gente se las recoge de ICE, hacen inspecciones de seguridad en paradas de colectivo, en iglesias, algunas son verdad, otras son rumores aterradores, pero eso no significa que los niños y las familias viven en miedo absoluto. Entonces mis colegas del equipo legal y psicológico se tienen que ser creativos acerca de cómo poder encontrar estos servicios para los niños y cómo trabajar con ellos, porque pueden ir a las oficinas. Entonces, CAIN tiene un equipo de políticas que están siempre al frente buscando justicia en todos los niveles, en el Congreso, a nivel estatal, en el mundo, asegurándose que el mundo entienda las consecuencias de lo que está sucediendo y promover toma de medidas para lo que está pasando. Para los niños de Guatemala y para cada uno de los niños en cada paso de su viaje. Una de las últimas capacidades de CAIN es la sociedad y entrenamiento de capacidad. Esto siempre ha sido una pieza en la que trabajamos y es más importante hoy que nunca. Siempre buscamos un modelo de asociación para asegurarnos de tener práctica en la comunidad, donde podemos fortalecer la capacidad de otros y finalmente hacer que seamos más fuertes y que los profesionales puedan trabajar en las compañías y hacer que los niños sean más fuertes, y es muy importante que continúe hoy. Entonces, en cuanto a los socios, somos muy afortunados de ser socios de organizaciones en Guatemala, una de las cuales es Asociación Color, que Delia representa, y constantemente nos comunicamos con ellos, tanto porque son implementadores del trabajo de implementación que hacemos, pero también para compartir estrategias en las prácticas y que nos eduquen acerca de lo que está pasando en el campo y compartir información con ellos acerca de las realidades que vemos en México, en los Estados Unidos, y continuar asegurándonos de que ofrecemos programas responsables de género y de alta calidad para los niños. Diría que más allá de lo desafiante del panorama, cómo trabaja Centroamérica no ha sido víctima de los recortes de financiación, así que somos afortunados de que nuestros socios privados están dispuestos a continuar apoyando este trabajo. ¿Por qué valoran qué tan cerca trabajamos como socios, como Delia? Así que a través de este trabajo de asociación que hacemos en Guatemala, en Honduras, podemos alcanzar donde nuestros socios de competencias sociales nos permite dar los servicios
para los niños y las familias que ellos merecen y necesitan a través de la asociación y desarrollar un nivel de confianza en las comunidades y sería mucho más difícil ganar, y tiene el tiempo y los recursos para construir relaciones maravillosas en la comunidad a través del gobierno local, por, sindicatos, familias, todos niveles de debate pueden asegurarse que los niños no se puedan detectar temprano en el camino y puedan tener acceso al acompañamiento y los apoyos que ellos necesitan. Entonces, el trabajo que hacemos en la reintegración, trabajamos con los niños por un año después de volver a través de nuestros socios, y incluso que este trabajo pudo continuar, pudimos continuar, honrar nuestros acuerdos con los socios en el campo para hacer este trabajo, y tuvo un muy gran impacto, y lo vimos. Por ejemplo, en Guatemala, la Administración de Educación recibió financiación de Estados Unidos para brindar almuerzos a los niños. Y nuestros socios pueden estar trabajando con nuestras familias y dar un presupuesto mensual, y eso los ayuda a asegurarse de que tengan cumplidas sus necesidades y el apoyo que reciben. Y eso ya no está, y como Dalia dijo antes, algunos de los recursos y programas en los cuales dependían, tal vez es una cuestión de necesidad de protección, y ahora es más difícil trabajar con UACR porque se recortaron los servicios, o tal vez hay otro programa que tiene servicios de salud mental más intensivos, o tienen entrenamiento de trabajo, y eso ya no existe, así que hay muchas cosas. A pesar de que los socios están ahí comprometidos con los niños, los recursos para trabajar con ellos está reducido. Incluso si los programas de reintegración de CAIN continúan, nuestros socios lidian con pérdidas de trabajo por la financiación, o tienen que tener múltiples trabajos para poder tener a flote esto. Y los miembros de la familia, increíblemente los niños en Guatemala están muy estresados porque la gente no vuelve o no trabajan, y no les alcanza el dinero para sobrevivir, y luego está el presente, y ahora más que nunca la explotación laboral para los niños y adultos. Entonces, esas son algunas de las cosas con las que estamos lidiando en cuanto a devolver a los niños a Guatemala y a sus familias. Y para darles un panorama de quién participa en el programa de reintegración de CAIN, y la gente maravillosa como Delia y sus colegas, trabajamos con cualquier niño que haya viajado sin compañía, ya sea a México o hasta los Estados Unidos, y que sea menos de 18 años. Pueden recibir servicios antes de los 18, pueden volver a los 20 y ya son adultos, y generalmente nos gusta trabajar con ellos tan pronto vuelven, si es posible, pero eso es un sentido de con quién trabajamos, y hasta donde sabemos somos el único programa que trabaja con niños antes de que vuelvan y después. Entonces, seguimos estando ahí afuera trabajando. Sabemos algunos de estos niños no quieren volver, sabemos que algunos de los niños no tienen interés en volver, pero si están volviendo queremos asegurarnos de brindarles lo que necesiten, así no tienen que hacer otro viaje arriesgado, y que tengan la oportunidad de quedarse y sobrevivir y florecer en su casa en Guatemala. Gracias por su tiempo, gracias por la oportunidad de estar aquí, y estoy segura de que podemos compartir información de contacto después, pero aquí está mi información de contacto también. Así que gracias por organizar esto, y espero escuchar a los otros presentadores. Gracias. Muchas gracias, Amy, por compartir los últimos desarrollos e integraciones fueron grandiosos, y el trabajo de CAIN. Ahora vuelvo a hablar en español. Vamos a ver la presentación de Mónica José García, que es la
coordinadora técnica de la puesta en marcha de la Estrategia Regional de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes desplazados en El Salvador, México y Guatemala, que es impulsada por CIPRODENI, y que nos va a presentar el mecanismo de protección transnacional de niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana en el Triángulo Norte y en México, como una respuesta proactiva que ya se venía organizando y que fue presentada hace menos de un mes para proteger los derechos humanos de estos niños y niñas y adolescentes. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Mara, y muchas gracias a todos por el tiempo que nos brindan de poder, pues, trasladarles este escenario que vive Guatemala, ya como nuestra colega Delia y nuestra colega nos ha trasladado, pues el tema de migración sigue siendo un tema importante para el país y esto se ha vuelto mucho más complejo en su capacidad de dar respuesta como organizaciones de sociedad civil por la reducción del presupuesto para poder generar estos procesos de atención, por el incremento también de las caravanas que se siguen dando y en nuestro caso nosotros seguimos viendo con suma preocupación desde 1988 que la coordinadora de la institucional de promoción de los derechos CIPRODENI, que es a la que yo represento, vemos cómo la niñez, la niña, niños y adolescentes siguen siendo un tema rezagado en la agenda de país. Pasamos de gobierno en gobierno, pero no tenemos políticas claras en el tema de protección de las niñas, niños y adolescentes, y esto suma a un espacio vacío en la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes, sea acompañados o no acompañados. El proyecto en el que pues yo represento, como bien ustedes ven, estamos trabajando con algunas organizaciones de sociedad civil de México, Salvador, Honduras, y en el caso de Guatemala, pues CIPRODEN. Yo quisiera pues brevemente contarles este mecanismo de protección transnacional que lo que busca es dar una respuesta o poder generar espacios de interacción entre sociedad, instituciones garantes, que su mandato legal dentro de el Triángulo de Centroamérica tienen como mandato legal la protección de niñas, niños y adolescentes. Primero creo que no me deja mover mi pantalla. Solo en un momento. Ahí está. Quiero contarles que este proceso para poder hacer la construcción del mecanismo nace desde la voz de niñas, niños y adolescentes que tienen de forma directa o indirecta algún tipo de interacción con la temática de migración. Tenemos muchos niños que fueron retornados, muchos niños que madre, padre o algún cuidador vive fuera de Guatemala y ha migrado por las necesidades que se presentan, ¿verdad? Por estas cuestiones no cubiertas, por temas estructurales que en este país sigue siendo la deuda pendiente que obliga a muchos y a muchas a migrar. Esto nace, este mecanismo nace de estos procesos de conocimiento desde la voz de las niñas, niños y adolescentes de cuáles son sus necesidades, que identificaron muchos niños, se movilizaron de forma en caravanas para México, fueron muchos deportados, entonces ellos saben cuáles son las necesidades, ellos saben cuáles son los riesgos a los que se enfrentan los niños no acompañados o en grupos familiares y desde su voz nació la necesidad de que exista un sistema regional que permita tener algunos lineamientos básicos de protección. ¿Qué quisiera trasladarles hoy? Es cómo surgió el mecanismo, cuáles fueron las motivaciones, cómo se creó, qué es el mecanismo brevemente. No quisiera tampoco aburrirlos con presentarles una cuestión muy estructurada, pero sí que entiendan cuál es el mecanismo. Las entidades que hay detrás del mecanismo, pues como sociedad civil, pues son las que ya les comenté y las que ustedes pueden ver en pantalla. También estamos iniciando algunas acciones de incidencia con instituciones garantes de los países que representamos, como un Ministerio de Relaciones Exteriores y su equivalente en el resto de países, con Congreso de la República, porque pues también hay que generar procesos de incidencia. Esto va a implicar algunos cambios en normativas, presupuesto también para la puesta en marcha del mecanismo. Y también con algunas otras organizaciones que trabajan en favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, porque esto es importante que sea un espacio en bloque. Nosotros no podemos presentar esto en solitario, sino que debemos sumar esfuerzos para que esta propuesta genere mayor espacio y sea tomada en cuenta. Y algunas aplicaciones y desafíos del mecanismo y algunas lecciones aprendidas.
comentarles que identificamos con las chicas y los chicos desde el momento en que iniciamos esos procesos de compartir su experiencia. Y es que en el ciclo migratorio, como ustedes pueden ver aquí, nosotros encontramos discriminación, procesos arbitrarios de repatriación, de retorno, enfermedades, detención arbitrarias, trata de personas, escasez de oportunidades. Y a todo esto abona que no existe un abordaje transnacional que dé respuesta a la protección de niñas, niños y adolescentes. Eso es algo que se manifiesta desde la voz de las niñas, de los niños, de los adolescentes, pero también desde sociedad civil, también de madres y padres de familia que nos acompañan en algún momento en el proceso y que también identificamos que son estas problemáticas que se suman a la inexistencia de un abordaje de protección integral a niños que van en caravanas y se trasladan muchas veces desde América del Sur y van pasando por Centroamérica para llegar a México y que van sumando estas problemáticas. ¿Qué se espera que se pueda generar con un mecanismo de protección dentro del contexto migratorio? Pues también que se puedan abordar estas problemáticas de niñez desplazados, niños y niñas y adolescentes potencialmente migrantes, que están en crisis de emergencias ambientales también. Hay problemáticas también que se deben de abordar dentro de este mecanismo, y es las residencias habituales de niños en otro país, las solicitudes de refugio, los migrantes estacionales. Son estas cuestiones que deben abordarse, que también se dan dentro del ciclo migratorio, que son importantes que exista un mecanismo que permita generar protección para las niñas y adolescentes. Mire, como les comentaba, la motivación para la puesta en marcha de este mecanismo fue que se dio una participación activa de niños, niñas y adolescentes, se puedan entender las necesidades de las niñas y adolescentes desde su visión, desde sus problemáticas, desde su día a día. No es lo mismo que nosotros como adultos podamos interpretar cuáles son sus necesidades y no que ellos tengan la voz cantante de poder explicarlas, porque ellos la viven día a día. Y es importante también dejar esta visión desde que el adulto es el que toma las decisiones, sino que es el niño, la niña y el adolescente afectado el que debe exigir sus derechos y debe ser escuchado por autoridades y por instituciones de sociedad civil que trabajan a favor de ellos. Buscamos con este mecanismo que haya una articulación entre diferentes instituciones para dar respuesta y protección. Esto implicará, también que haya una homologación de este mecanismo entre instituciones garantes, que se pueda trabajar de forma coordinada entre las instituciones de los distintos países en los que se da este flujo migratorio a nivel centroamericano. Esta es la motivación por la que consideramos que es importante la puesta en marcha del mecanismo. Brevemente explicarles, porque es un poco compleja la gráfica, pero para efectos de explicación, el mecanismo busca un grupo transnacional de alto nivel. Este grupo transnacional es el coordinador y tomador de decisiones importante en los ministerios de Relaciones Exteriores, las contrapartes en México, Salvador, Honduras. Importante que ellos puedan ser este grupo que a nivel regional puedan coordinar y tomar decisiones en favor de dar respuesta de protección a las niñas y a los niños y adolescentes. Tendríamos también una asesoría o consulta, que aquí trabajaríamos sociedad civil, Naciones Unidas, tanques de pensamiento, porque ellos son los que nosotros somos los que estamos en el día a día trabajando en comunidades, trabajando en los departamentos donde hay mayor índice de migración y movilización humana. Y es importante también que se pueda tener esta visión para poder brindar asesoría de la toma de decisiones que pueda hacer este grupo transnacional de alto nivel. Un grupo técnico, aquí estarían, como les comentaba, las instituciones garantes, que su mandato legal dentro de los sistemas de protección de los distintos países en los que tenemos intervención, tienen la obligatoriedad de dar respuesta y protección a la niñez. Y aquí vemos un Instituto Guatemalteco de Migración, una Secretaría de Bienestar Social, una Procuraduría General de la Nación en el caso de Guatemala y sus contrapartes en los distintos países, porque son ellos los que operacionalizan, son ellos los que deben de velar en terreno por la protección de las niñas y niños y adolescentes. Y vuelvo y repito, una asesoría y consulta constante de Naciones Unidas, de sociedad civil y de tanques de pensamiento.
¿Qué busca el modelo transnacional? Que haya un intercambio de información migratoria entre países, que se pueda detectar e identificar a niñas y adolescentes que presenten alguna vulneración en sus derechos durante el tramo migratorio, que haya un diagnóstico para atención y ayuda, la determinación de su interés superior, la elaboración de un plan y restitución de derechos, un seguimiento de este plan y una transición hacia una vida independiente de la niñez. Es importante también mencionar que lo que se busca en el mecanismo es que pueda haber un sistema que logre identificar niñas, niños y adolescentes que van en núcleos, en grupos familiares o no van acompañados, porque esto también es un tema pendiente a nivel centroamericano. Si bien hay algunos datos estadísticos que se manejan, no tenemos como tal datos reales, datos verídicos que nos permitan identificar cuántas niñas, cuántos niños, cuántos adolescentes van migrando acompañados o no acompañados. Cada país tiene su forma específica en manejar estos datos estadísticos, pero no hay una integralidad. Nosotros, si bien tenemos una política pública de migración recién hace 2 años aprobada, en el tema de niñez sigue siendo un tema pendiente, sigue siendo una deuda porque no hay una claridad de cómo abordar, cómo atender la vulneración que se pueda dar. No hay una asignación presupuestaria específica para atender a niñas, niños y adolescentes en este nuevo plan de este gobierno. Si bien se está abordando como grupos familiares y hay una respuesta de Secretaría de Bienestar Social, de que puedan estar la niñez en albergues y pueda ubicarse a un familiar y que ellos puedan retornar a sus hogares. Hay un Ministerio de Educación que busca que estos niños puedan reinsertarse al ciclo académico. La respuesta sigue siendo muy limitada. Cuando vemos en situ, cuando vemos en los departamentos, en las comunidades en las que sociedad civil como nosotros tenemos intervención, nos damos cuenta lo difícil que es para un niño poder ingresar o reincorporarse a un ciclo escolar. Y esto quiere decir que hay limitantes ya en sus zonas de habitación, en sus hogares, para poder llevar una vida completa o retomar su plan de vida. Y esto busca el modelo, elaboración de un plan, la gestión de casos, que es bien importante, y esto implicará también que se den procesos formativos a toda institución que esté en campo, en las zonas fronterizas, para poder identificar, para poder saber cómo gestionar un caso. ¿Qué busca el mecanismo? Como les decía, el fortalecimiento y capacidad de los actores claves, impulsar un sistema regional de gestión de casos que para nosotros es importantísimo porque identifica vulnerabilidades, el interés social, el interés superior del niño, perdón, y la restitución de sus derechos. Brindar un seguimiento oportuno, una coordinación interregional entre instituciones garantes que dará pie a la gestión de casos. ¿Qué implicará esto? Voy a retornar un poco con esto. ¿Qué implica esto? Esto implica la puesta en marcha del mecanismo transnacional va a implicar pues incidencia, seguro que sí, que las instituciones garantes tengan la apertura de poder identificar la importancia de un sistema regional. El fortalecimiento de las capacidades de actores claves, los que estén de instituciones garantes representándose en zonas fronterizas, porque es importante la gestión de casos, como les he comentado, una planificación, una revisión, una reincorporación, la restitución de su plan de vida de las niñas, niños y adolescentes acompañados o no acompañados, y esto permite una coordinación. Esto obligará a una coordinación entre países que no solo implica poder identificar estadísticamente cuántas niñas y niños tienen alguna cuestión de movilidad, sino también el trabajo que nosotros como sociedad civil, como instituciones garantes, como gobierno podemos dar para fortalecer estos espacios o estos mecanismos de protección en toda la ruta migratoria. Algunas buenas prácticas que se han dado y que nos dieron pie a que podría haber un espacio para este mecanismo. Hay una ruta de protección integral de niñas, niños y adolescentes que se dio en México, una guía operativa que se dio en Quito, Ecuador, un plan de acción centenario de la OEA 2023-27, un mecanismo de apoyo exterior en la búsqueda de investigación, en específico este protocolo binacional entre México y Guatemala para atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, que si bien ha dado sus avances, por lo menos entre México y Guatemala, había en este momento, se está reactivando con algunos cambios que hizo el gobierno en el tema de consulados en México.
poder tener por lo menos una base de datos que nos pueda identificar cuántas niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados ingresan a México. Por lo menos eso es lo que se ha avanzado en este protocolo binacional. Y pues brevemente darle las gracias, esperando que haya quedado de manera clara lo que queremos con el mecanismo. Es un proceso que implica mucha incidencia, es un proceso que va a implicar también la apertura de este gobierno, la apertura de las instituciones, la apertura también de quienes hacen las políticas públicas en este país, también el trabajar con gobiernos locales. Estamos trabajando nosotros con las oficinas municipales de atención al migrante, que son las que en terreno, las que in situ, como nosotros decimos, atienden a las personas, a la niñez retornada en sus comunidades. Y muchas veces esto es lo que se pierde. Lo vemos a nivel macro, pero a nivel micro no identificamos que estas oficinas que a nivel municipal, a nivel comunitario, las estructuras que funcionan a nivel comunidad son las que deben, al final, a última instancia, dan la atención y buscan apoyo para todo aquel que retorna. Y sigue siendo un tema pendiente. No hemos podido, lo veo como sociedad civil y como instancia de gobierno, brindar el apoyo correspondiente a toda la estructura municipal, a toda la estructura local, tomadores de decisiones que ven en última instancia cómo dar atención a todo aquel que retorna. No hemos podido también generar las capacidades para poder estas mismas autoridades locales brindar respuesta para evitar la movilización. Son temas estructurales, son temas que siguen siendo una deuda pendiente en este país y que perpetúan el tema migratorio. Pero para nosotros es importante fortalecer los sistemas de protección de las niñas, niños y adolescentes. Yo me quedaría por aquí esperando si hay alguna duda y agradeciéndoles el espacio, el tiempo y la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, y ojalá en el futuro podamos organizar una charla sobre las lecciones aprendidas de la implementación para otros Claro. países, para otras regiones, y que se implemente de verdad, como dijiste vos, que haya la voluntad política de implementar el protocolo de verdad. Entonces, muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a Estados Unidos, nuestro único representante en Estados Unidos de una organización. Él es Jerónimo Ramírez, es el director ejecutivo de Comunidad Sol, que es una organización de base comunitaria en el noreste de Ohio, conformada y que le da servicios a pueblos indígenas desplazados de los territorios ancestrales en el actual Guatemala y en el país de Guatemala, Quiché, Ixil y Ahuacateco. Entonces él nos va a hablar de las violaciones de derechos humanos que sufren estos pueblos al llegar a Estados Unidos y una vez que se asentan adentro del país, y de cuáles son los servicios que Comunidad Sol da a niños, niñas, adolescentes y sus familias. Muchas gracias, Jerónimo. Tantishkailej, Jubie Inshel, Incomol Ishil, Chingatin, Ohio. Buenas tardes a cada uno de ustedes y espero no hablar tan rápido, que hablo muy rápido y no complicar a las intérpretes. También soy intérprete y es muy complicado cuando las personas hablan rápido, entonces voy a tratar, por favor, siéntense intérpretes libres de darme un alto si hablo muy rápido. Entonces, nosotros como organización de base somos la primera organización indígena en el noreste de Ohio y una de las organizaciones indígenas en Estados Unidos, donde ha trabajado fuertemente con los niños indígenas que han sido desplazados. Nuestra organización fue fundada por los mismos jóvenes que ya son jóvenes ahora, pero han sido niños indígenas desplazados aquí en Ohio y se creó Comunidad Sol. Lo que enfrentan los niños indígenas desde que entran en las fronteras coloniales, como la frontera de los Estados Unidos y México, han sido
sus derechos han sido violados porque desde que cruzan las fronteras son llamados como simplemente migrantes, simplemente guatemaltecos o simplemente latinos o hispanos. Y su identidad como indígena, como maya de los pueblos, de los diferentes pueblos que pertenecen, se invisibilizan y eso abre una serie de violación de los derechos humanos, como lo vemos en 2018-2019 de la muerte de los niños, mayas en la frontera de los Estados Unidos porque no hubo acceso de interpretación en sus idiomas desde un contexto cultural. Como lo vemos en el link que compartí, que la Liga Maya Internacional luchó bastante, una organización, una nación aliada que luchó bastante eh, para exigir justicia por la muerte de estos niños. En 2018-2019 murieron los niños por la falta de acceso a interpretación. Entonces, ahora con este recorte de financiamiento, pues ha aumentado estas violaciones de derechos humanos en las fronteras y también en las agencias y organizaciones que reciben fondo del gobierno. Entonces, con este recorte, no dan interpretación en idiomas indígenas o no están dispuestos de pagar a los intérpretes indígenas y solo proveen servicio en inglés o algunas ocasiones proveen servicio en español, que mucha de nuestra comunidad no habla el español, hablamos primeramente el idioma Ixil, en el caso de Ohio, Ixil, Quiché, Aguacateco, Canjobal y Reqchi. Entonces, eso, la invisibilidad en la frontera, en las diferentes agencias, pues viola los derechos humanos y el acceso a interpretación. ¿Qué estamos viendo en Ohio y en los Estados Unidos? ¿Qué estamos viendo en Ohio? Cuando los menores llegan aquí, indígenas, ah, entran en la escuela y como no son calificados, no son identificados correctamente como indígenas, se les califica como hispanos, entonces entran a un programa de clases de inglés. Y cuando ven que ni hablan español, no logran entender inglés, son enviados a clases, a ver televisiones, a un cuarto diferente, a jugar. Entonces, porque uno de los ejemplos en el noreste de Ohio, una de las escuelas recibía tanto fondo por los niños, pero no les permitía entrar en clases, sino simplemente estar en un aula para ver televisión. Entonces, hasta que los niños tuvieron que hablar y los padres se unieron para demandar esta escuela. Entonces, esto es lo que está pasando, pero también el gobierno de Guatemala ha desamparado totalmente a los desplazados, específicamente a los menores de edad. En 2013, pero ha aumentado en este tiempo, en 2013, hubo una redada por el FBI y también en una compañía, ya acabo de compartir el link, la redada fue y había como 150 menores de edad y un intérprete quiché para, para 4 pueblos diferentes y un intérprete quiché para 150 menores. Pero en esta publicación, como pueden ver, solo aparecen 25 menores los que tenían estatus migratorio, pero los que no tenían estatus migratorio fueron invisibilizados y olvidados. Entonces, el gobierno de Guatemala no provee identificación a los menores de edad desplazados. Entonces, como no tienen identificación, ni pasaporte, ni ID, no pueden aplicar a permisos de trabajo y la única manera que queda para que puedan trabajar es cambiar sus edades y trabajar en compañías que violan sus derechos humanos, que los explotan trabajando. Entonces, esto es lo que ha pasado con los menores, el aumento de la explotación laboral en Ohio y en otros lugares y también la migración interna. Estamos viendo en el consulado en abril
de este año tuvimos un consulado móvil con el gobierno de Guatemala y es lamentable que nosotros los pueblos tenemos que exigir nuestros derechos, lo que nos corresponde por derecho. Fue un diálogo de 3 meses, un diálogo, una negociación con el consulado de Guatemala, con el gobierno de Guatemala, para que diera este consulado de atender 450 personas y entre ellos 150 menores de edad para que puedan tener su ID consular y así poder aplicar a permiso de trabajo. Con eso, pues tienen trabajo digno como menores de edad. Entonces, esto es lo que está pasando. Entonces, también la migración interna en el consulado captamos que los menores están migrando para Maryland, los ishiles, los quichés, y los quichés también están migrando para Illinois, canjobales para Illinois. En Nebraska está migrando los quichés porque tienen miedo de la persecución del gobierno en esta nueva administración o se les ha recortado el financiamiento de interpretación en las escuelas. Entonces, esto es lo que ha pasado y los servicios que hemos dado es la negociación con el Consulado de Guatemala, repito, lamentable una negociación con el gobierno de Guatemala sobre nuestros derechos para que puedan tener ID, pero también estamos haciendo encuestas donde están fallando los gobiernos y donde están siendo violados sus derechos humanos. Y vemos también en las escuelas que las mismas escuelas aconsejan, dice, bueno, y puedes cambiar tu edad e ir a trabajar en una compañía de carne. Eso es lo que, o el bullying que aumenta contra los niños indígenas que están siendo desplazados. Y para finalizar, comparto el link de la Liga Maya, que es una de las organizaciones que desde nuestra fundación ha estado allí respaldándonos. Y también insto a la audiencia y todos nosotros que no olvidemos que en Guatemala se hablan 22 idiomas mayas. Y no solo simplemente guatemaltecos, sino del 60% es lo que han dicho que 60%, pero sabemos que somos mayormente mayas en Guatemala, son los que vienen aquí y no tienen acceso a tecnología, como dijo la compañera, CBP One. Yo migré. Imaginemos migrar huyendo sin un teléfono, sin internet, y cómo vamos a tener acceso a una aplicación. Sin entender lo que está pasando en la frontera, porque solo sé que soy Ixil, pero ahora me dicen que soy hispano en la frontera. Entonces, con el miedo de ser deportados, aceptan esta categoría. Entonces, muchos sí han sido deportados. Sabemos que el gobierno de Guatemala no ha hecho nada para identificar que son pueblos indígenas y sabemos que han sido deportados porque no han sido escuchados por la persecución que está pasando. Entonces, esto ha sido nuestro trabajo, nuestro pequeño trabajo y lo que estamos captando. Muchas gracias. Muchas gracias, Jerónimo, por darnos una explicación bastante detallada para el tiempo sobre las problemáticas que enfrentan los niños y adolescentes indígenas en Ohio y en Estados Unidos. Para finalizar, les quiero preguntar cuál es una recomendación que ustedes le pueden hacer al público de cómo podemos ayudarles. ¿Por qué? Porque el escenario es muy desesperante. Todos ustedes y todas ustedes describieron las políticas inhumanas, injustas, antiderechos humanos, antiderechos de los niños, niñas y adolescentes, prácticamente pro violencia de género que estamos viendo en estos tiempos. Y eso puede ser muy abrumador, bastante desesperante. Entonces quería saber quería conocer una proposición positiva o una recomendación que ustedes tienen hacia algunos de los actores, actoras, que no estamos en contacto directo con personas migrantes, por ejemplo, donantes, personas que hacemos investigación, que estamos en la academia, etcétera. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Jerónimo, podés repetir lo que dijiste, pero si entendí bien es tener más conciencia de que no todas las personas migrantes son latinas, sino que de hecho de Guatemala gran parte son indígenas y tener en cuenta sus necesidades y el racismo lingüístico. Y Amy, Mónica, Delia, ¿cuál es su recomendación?
Pues Mara, yo tal vez iré, comparto mucho lo que dice Jerónimo. Creo que mucho de esta problemática de migración es que nos han etiquetado en que somos todos iguales. Y hay particularidades, hay diferencias, hay formas de pensar que nos hacen ser distintos. El hecho de que cuando cruzamos la frontera digan que todos somos mexicanos, también eso te da una idea de cómo nos han etiquetado en que todos somos de un solo lugar. Yo creo que lo más importante y la academia, lo que yo podría decirles, investiguen, estudien, evalúen, vean las diferencias, las dinámicas que se dan, el por qué se da la migración, que entendamos por qué se da. La migración se da por muchas cuestiones estructurales en cada país y por la falta de respuesta que no se ha dado. Yo estoy segura que si todos nosotros tuviéramos las condiciones de vida mínimas, dignas, para poder vivir en nuestros territorios, no tendríamos la necesidad de emigrar. Estoy segura que todos nos quedaríamos en nuestro lugar de donde nacimos. Yo soy un fiel testimonio porque mis padres migraron a Estados Unidos por darnos una calidad de vida y yo puedo agradecer que ahora yo pude ir a la universidad por ese esfuerzo. Entonces, es eso, entendamos que hay una diversidad, que hay un porqué de migrar muy particular. No hay que estereotipar la migración. Hay cuestiones estructurales muy específicas que dan el porqué y sobre todo verlo de un lado humano. No verlo desde una cuestión legalista muchas veces, sino también veamos el lado humano, veamos el rostro de esa niña y ese niño, ese adolescente que emigró porque es acosado por una mara, porque su mamá enviudó y tiene 8 hermanos y tiene que sacar adelante a sus hermanos y él es el mayor. Y tenemos esa carga. Esas son una de las historias que yo podría contarles que es particular, no podemos generalizar. Entonces hay un porqué y un motivo social de la migración. Entonces yo sí creo que es importante también ver el rostro humano de la migración. Gracias. Muchas gracias. Amy. Perdón, pensé que iba a hablar Delia. Creo que son varias cosas lo que tenemos que hacer, pero uno sí es recordar, como bien dice Mónica, que estamos hablando de vidas de seres humanos. Entonces nunca hay que ver cada persona en busca de una vida mejor, en busca de seguridad, en busca de protección como números, como estadísticas, como invasión. Hay que verlos como los seres humanos que son. Y sí, definitivamente tenemos que invertir nuestro tiempo en recursos. Si tenemos para donar, buscar programas que apoyan a las personas migrantes, ya sea en Guatemala, ya sea en Estados Unidos, ya sea en otros lugares, y asegurar que estén recibiendo lo que necesitan, porque ahora más que nunca necesitamos esos recursos, porque el capital humano, el trabajo de las personas como los compañeros aquí hoy, vale mucho, pero todos, ¿verdad?, tienen que ganarse su sueldo digno. Y para los que están en Estados Unidos, incidir, hablar con sus representantes, seguir entendiendo qué es lo que pasa. Kind les puede ayudar, otras organizaciones les puede ayudar, pero poner atención y hablar de que estas cosas tienen que cambiar y que cada migrante y cada niño, niña y adolescente merece esa dignidad. Muchas gracias, Amy. Y Delia y Jerónimo, como ustedes son representantes de organizaciones lideradas por personas que son indígenas, con experiencia de desplazamiento justamente, ¿qué recomendación le pueden hacer al público sobre cómo apoyarles? Entonces, Jerónimo, ¿cómo apoyarles en Ohio? Y Delia, ¿cómo apoyarles en su trabajo en Guatemala? Delia. Bueno, Primero gracias. alfabéticamente, así que después empezamos. Gracias. Sí, prácticamente pues no se repetitiva con lo que ya decía Mónica. Yo dejaría como un pequeño mensaje de lo que hablamos con niños, niñas y adolescentes, que todos y todas somos migrantes y todos pues tenemos derechos, los niños y las niñas.
migran con sus derechos. Y algo pues bien importante, lo que nosotros vemos es el tema de la discriminación. E incluso Jerónimo también lo hablaba. Somos muy etiquetados, somos señalados desde Estados Unidos y pues hay ciertas, ¿cómo se llama? Niveles o la discriminación ha sido bastante fuerte con los niños y pues yo diría el apoyo para nosotros es fundamental, el apoyo económico para las familias. Em, eh, pues tendremos, como ya lo decía también Mónica, infinidades de casos de información de las familias que expresan este apoyo que estamos brindando y para nosotros el apoyo económico que le damos a las familias, ese acompañamiento es bastante esencial que buscamos también esa parte para las familias. Entonces, lo que nosotros buscamos también es un apoyo económico. eh, bueno, pongo esto, lo dicen las familias, sí, queremos ese acompañamiento, apoyo psicosocial, pero nos interesa pagar nuestras deudas. Es tan fuerte esa parte porque las personas que migran regresan en las mismas o peores condiciones. Entonces, para nosotros, el llevarles alguna iniciativa económica a las familias pues, es bastante oportuno y pues eso es lo que buscamos, un apoyo económico para las familias, para migrantes no localizados y eso, gracias. Muchas gracias, está muy bien. ¿Y Jerónimo? Muchas gracias. Sí, la recomendación es para organizaciones aliadas no indígenas, es trabajar correctamente desde la perspectiva de otras organizaciones indígenas de confianza que trabajan con la comunidad. Y para nosotros individuales, pues eh, seguir los trabajos de las organizaciones, como ha dicho Delia y los demás. ah, También vivimos de fondo, ¿no? Todos los movimientos. Entonces, pero seguir el trabajo de las organizaciones y aprender de nosotros como organizaciones indígenas, aprender de nosotros, escucharnos y cómo queremos que hablen por nosotros, porque podemos hablar por nosotros, podemos representarnos, podemos ocupar nuestros lugares. Entonces, si es posible, tener parte del equipo, tener indígenas como parte de su equipo para que trabajen correctamente con los niños no acompañados desplazados. Entonces, escucharnos, seguir nuestros trabajos, aprender a nosotros y preguntarnos cómo queremos trabajar con las organizaciones o con las personas. Entonces, eso es muy importante y seguir nuestro trabajo y todo eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jerónimo, es muy útil lo que recomendás. ¿Y Mónica? Y gracias, Mara. Yo, tal vez recapitulando, sí quisiera decirles que muchos de los que estamos aquí, representantes de organizaciones de sociedad civil, lamentablemente, porque es así, suplimos la responsabilidad de un Estado, suplimos la responsabilidad de una institución garante de dar respuesta efectiva a las problemáticas que afectan a niñez, al adulto. Y eso implica recursos, eso implica trabajo, eso implica personal, eso implica que podamos tener el enfoque cultural, la pertinencia cultural para poder hacer nuestro abordaje. Y eso implica recursos. Y estos se han limitado. Es innegable, no podríamos decirlo, nuestra colega Delia nos lo dijo. Se han reducido los fondos y eso reduce también nuestra capacidad de respuesta. Y muchas organizaciones de sociedad civil estamos en las zonas más afectadas, en los departamentos donde hay más alto índice de migración. Nuestra colega Delia no lo dejará mentir, está en Huehuetenango, nosotros estamos en una parte de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, que son departamentos con altos índices de migración. Y esta reducción también ha limitado la capacidad de respuesta. Y esto también al final reduce nuestra capacidad de poder dar apoyo y atención. Buscamos la reestructuración del tejido social, el apoyo psicosocial al retornado. ¿Con qué fondos? ¿Con qué personal si esto se nos ha reducido? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Suplimos muchas veces la respuesta que debe dar por obligatoriedad el Estado y sus instituciones, pero nos han limitado también el acceso a los fondos. Entonces yo también quisiera como que viéramos ese escenario de que hacemos el máximo esfuerzo con muy poco recurso ahora. Gracias.
Muchas gracias, Mónica. Y esto, como dijo Delia también, digamos, no romantizar la pobreza, pero a nivel de las organizaciones, de que no es normal ser pobre solo porque trabajas para una ONG en un lugar rural que atiende a personas indígenas, que eso parece que no lo entendieron los donantes, y que es importante que las personas que dan servicios a estas personas desplazadas indígenas tengan una vida digna, justa, con todo lo que necesitan para ellas y para sus familias también, que es un poco lo que la evaluación que mostró Delia nos muestra, que necesitamos fondos para todo, para las dos cosas, para atender a las personas, pero también para darles una vida digna a las personas que se encargan de eso todos los días, todo el día. Así que está muy bien que lo mencionen. Les agradezco mucho de vuelta, muchas gracias por todas sus reflexiones. De nuevo, bastantes cosas negativas, pero ustedes son personas muy proactivas que tienen muchas recomendaciones, muchas sugerencias que luego las vamos a subir, las vamos a compartir con las personas que corresponden y esperemos que se cumplan en este contexto. Lo último que tengo que decir, siempre me olvido de estas cosas. Este evento fue organizado por el Collaborative on Global Children's Rights y esponsoreado también por Georgetown Americas Institute, así que muchas gracias al Instituto para las Américas de Georgetown. Todo va a ser subido a internet, va a haber una página en inglés y en español con los dos idiomas. Yo también lo que voy a hacer es hacer una listita de todos los recursos que ustedes compartieron. Así las personas que les interese saber más sobre sus organizaciones pueden hacerlo. O si quieren donar, si tienen plata con la que no saben qué hacer, se las pueden donar a ustedes también. Así que bueno, muchas gracias de vuelta, aprecio mucho su tiempo, muchas gracias a todas las personas que se quedaron con nosotros y nosotras hasta acá y seguimos estando en contacto.